Muy buenas tardes. Hoy estaremos hablando de la economía en Panamá entre 1990 y 2020. Soy de la Universidad Internacional Nueva Luz. El tema se trata de la economía en Panamá entre 1990 y 2020. Asignatura Geografía de Panamá, elaborado por Ruth Guerra, profesora Margarita Quintero. Índice: la introducción, economía de Panamá entre 1990 y 2020, el crecimiento en la economía de 1990, los sectores de la economía de 1990, el impacto en el crecimiento de la economía desde 2020, gasto y deuda, sectores de la economía en Panamá desde 2020, sector primario, secundario, terciario y por último la conclusión. Introducción. La economía de Panamá entre 1990 y 2020 se define como son los crecimientos económicos en cada sector de la economía, desglosando cada punto importante en la economía de Panamá, ya sea en el Productos Internos Brutos, el desempleo, los gastos y deuda, entre otros. La economía de Panamá entre 1990 y 2020 experimentó un crecimiento significativo con una tasa promedio de 5.7% entre 1990 y 2023, aunque sufrió una fuerte contracción en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 con una caída de 17.7%. La economía en Panamá de 2020 registró un déficit en su balanza comercial de 5.002 millones de dólares, o un 9,2% de su PIB. La deuda pública en Panamá fue de 35.104 millones de dólares, que creció a 7.311 millones de dólares desde 2019. Esta cifra supone que la deuda en 2020 alcanzó el 61,49%. Crecimiento en la economía de Panamá de 1990. Bueno, crecimiento económico. Creció notablemente en la década de los 1990 con un PIB que pasó a 5.632 millones de dólares. La apertura económica. Implementaron política de apertura económica para modernizar el aparato productivo del país. El impacto en la crisis de 1989. La crisis política de 1989 tuvo un impacto negativo en la economía con una disminución de PIB de 13.4%. Los sectores claves son, a pesar de las crisis, sectores como la construcción, el turismo experimentaron un repunte y contribuyeron al crecimiento económico general. Los sectores de la economía en 1990, sector primario, la agricultura contaba con una base agrícola importante, aunque con un rendimiento variable. La pesca contribuía a la economía, aunque su impacto era menor que la agricultura. Sector secundario, industria. La industria panameña era relativamente pequeña en comparación con otros sectores. La construcción experimentaba un crecimiento moderado. Transporte y telecomunicación. Estos sectores, incluyendo la autoridad de canal, los puertos y las telecomunicaciones, jugaban un papel crucial en la economía. Sector terciario.
comercio al por mayor y menor, especialmente en la zona libre de Colón, era un motor económico significativo. Intermediación financiera. Los servicios financieros eran un componente importante del sector terciario. Servicios gubernamentales y personales. La administración pública y la enseñanza privada contribuían al sector terciario. Servicio logístico y político. Estos servicios, junto con los financieros, representaban la mayor parte del Producto Interno Bruto. El impacto en el crecimiento de la economía de 2020. La economía de Panamá en 2020 estuvo fuertemente marcada por el impacto de la pandemia. La contracción del PIB de Panamá experimentó una drástica caída de 17.9% en 2020, con una disminución de 19.4% en comparación con 2019. El deterioro del empleo y la pobreza. La tasa de desempleo se disparó al 18.5%. La remuneración a empleados disminuyó un 15% debido a la suspensión de contratos. Gasto y deuda. Gasto público fue el único componente de la demanda interna que creció a 14.3%. El aumento del gasto junto con la caída del ingreso llevó a un incremento significativo en la deuda pública, aproximadamente al 70%. Las medidas de respuesta por el gobierno fueron programa del apoyo social, medidas laborales, impulso a la inversión pública y privada. Sectores de la economía en Panamá desde 2020. Sector primario. Este sector fue la excepción positiva, un año de recesión, mostrando notablemente la resiliencia e incluso un leve crecimiento en ciertas áreas. Punto clave: resiliencia. Mantuvo la producción de alimentos esenciales. Crecimiento en áreas clave. La pesca experimentó un crecimiento en sus exportaciones. Sector secundario. Fue uno de los más golpeados por las restricciones. Construcción sufrió una caída drástica de 51.2%. La industria manufacturera experimentó una contracción significativa. Proyecciones iniciales con una caída de 26%. Sector terciario, siendo el pilar de la economía panameña, que representa entre 70% y el 80% del PIB. Fue el más afectado por la pandemia. El turismo y hoteles, restaurantes. La llegada de visitantes internacionales disminuyó a 74.1%. El transporte, almacenamiento y comunicación, aunque el canal de Panamá mostró una resiliencia con un aumento de los peajes a 1.7% y servicio nave a 33.8%. Conclusión: es muy importante saber la diferencia entre la economía de Panamá en los años 1990 y 2020, así nos damos cuenta de cómo fueron el crecimiento en la economía de cada sector y también en el desempleo que hubo en aquellos tiempos. Muchas gracias.